Seems like you're fighting for your life, but why, oh why? Wide awake in the middle of your nightmare. It's all coming but it hits you out of nowhere. And there's always Muy bien, seguimos salvando vidas, señores. ¿Qué programa el día de hoy? Trastorno bipolar. Me quedé con la historia que estabas contando, que en consultorio muchas veces tenías pacientes que se fueron, sacaron préstamos para donarlo y después no estaban conscientes de lo que hacían, doctora, ¿verdad? Claro, la enfermedad como tal puede generar esa disfunción a nivel de la conciencia y de la voluntad de una persona. Entonces, cuando estos pacientes uno los mira, no tienen una pinta que vos digas, este no está bien, no. Generalmente son personas que tienen una imagen normal. En algunos casos sí son llamativos, pero hay que tener en cuenta también su conducta. Personas que en la etapa maníaca se pueden desinhibir sexualmente y empiezan a usar escote y cosas así que nunca usaban. Y de repente vienen con peinados exuberantes y llamativos, o se tiñen el pelo de color azul y nunca lo hicieron. Entonces esos son signos de que algo está pasando. Si bien hay personas a las cuales les gusta eso y toda su vida se tiñeron el pelo de colores y ellos no son bipolares. Pero si era una persona que toda su vida mantuvo una característica así específica y de repente detona, generalmente 18, 20 años, entonces hay que ver. Doctora, justamente lo que están en casa, nosotros, ¿cómo nos damos cuenta que estamos hablando con una persona? Yo sé que ya contestaste un poquitito de eso, pero ¿cómo nos damos cuenta que estamos conviviendo con una persona que tiene el trastorno bipolar y está medicada? De repente está estable. Hablemos de una persona estable y una persona que se descontroló por no tomar su medicamento o por algún problema así. ¿Cómo nos damos cuenta? Para el familiar del paciente con trastorno bipolar, una de las primeras indicaciones que nosotros les damos es el sueño del paciente. El sueño del paciente. El sueño. Un paciente al que le diagnostican de trastorno bipolar, se lo medica y se mantiene estable. Juan, si vos te sentís bien, no vas a querer tomar medicación. Entonces el paciente dice, yo ya me curé de esto. Ya no necesito, porque estoy hablando de gente que está tomando 3 veces al día, hasta 2 comprimidos por vez. 2 comprimidos por vez. Entonces el paciente, harto de tomar 6 comprimidos al día, dice, bueno, voy a dejar porque ya estoy bien. ¿Qué pasa? Si el estabilizante se retira, pasa un tiempo, no generalmente 24 horas, pero pasa unos días donde está bien el paciente y crea una suerte de tranquilidad en el familiar diciendo, bueno, se curó. Pero el trastorno bipolar tarde o temprano nuevamente empieza a manifestar sus síntomas. ¿Y cuáles son los primeros síntomas que el familiar tiene que saber? No duerme. El paciente con trastorno bipolar puede funcionar durmiendo 2 horas al día. Hace miles de cosas, tiene miles de proyectos. Esos proyectos no los concluye. Por ejemplo, se levanta y dice, hoy vamos a pintar la reja de la casa. A la mañana arranca, pinta hasta la mitad de la reja, cuando uno vuelve ya le encuentra cocinando el asado. Y no terminó el asado, se quemó el asado porque ya empezó a hacer otra cosa. El paciente no concluye o salta de una cosa a otra, decide estudiar una cosa, estudia otra cosa, estudia otra cosa. Entonces, el paciente con trastorno bipolar, cuando está entrando en una etapa maníaca, existe una primera etapa que es la hipomanía, en donde está acelerado, el paciente está acelerado, sus pensamientos son rápidos. Entonces el familiar o alguien cuando le habla a esa persona, le falta tiempo para poder decir todo lo que está pensando. Habla a 1000 por hora y eso refleja un pensamiento acelerado. Y eso es un cerebro inquieto que no necesita dormir, que con dormir 2 horas ya puede funcionar todo el día. Y es fantástico tener un empleado así porque te rinde al 1000, pero después termina entrando en la manía en donde se descontrola. O en el otro polo, en la etapa depresiva, donde el paciente empieza a hacer una depresión grave al punto que ya no puede dominar sus emociones, en el sentido de que entra a un vacío, a un pozo profundo de depresión. Hay varios ciclos, hay varias características dentro de los bipolares. Hay algunos pacientes que son conocidos como cicladores rápidos,
que a la mañana pueden estar eufóricos y a la tarde están deprimidos. Y donde su día a día es así, a la mañana empieza con mucho ímpetu y a la tarde empieza a bajonearse y se deprime y a la noche termina llorando. Entiendo. Y hay otros pacientes que se mantienen durante un tiempo, 2 o 3 meses así, hipomaníaco, eufórico, y después empieza el invierno y empiezan a bajonearse y hacen una depresión en etapas de invierno, por Estacional. ejemplo. Estacional. Entonces, estos son pacientes cicladores que hacen ciclos de la enfermedad, pero por periodos de tiempo, a diferencia del primer caso que en un día puede cambiar su ánimo varias veces. Nada que ver con un estado de cambio de ánimo. Nada, que ver. nada por el exceso del que hablamos. O sea, yo puedo estar hoy sensible por una situación. Tengo una situación de estrés, una tesis que presentar, puedo andar así huraño por esa situación, pero no al punto de pegarle a alguien o de no poder controlar mis impulsos, que es otro de los síntomas que tienen estos pacientes. No pueden controlar sus impulsos. Entiendo. Y no viene el arrepentimiento secundario, ¿qué es lo que hice? ¿Para qué tiré ese vaso? No, se ponen agresivos, se ponen incontrolados. Son pacientes a los que hay que muchas veces sujetarlos o recurrir a la policía para poder llevarlos al hospital. Qué bárbaro. Bueno, habilitamos el bloque de preguntas para que tengan el tiempo y la doctora pueda contestar también. A ver, María Sol. Y doctora, mencionaba los altos emocionales, ¿verdad? ¿Cómo se da esto? ¿Son progresivos, por ejemplo, de euforia, de energía, depresión? ¿Cómo se da? Por ejemplo, un día tiene un alto emocional bajo, otro día alto. ¿Cómo se da esto? Y eso es en el caso del ciclado rápido, puede ser por día. ¿Sí? Puede ser que en el mismo día esté o muy depresivo o muy acelerado. A la mañana está depresivo y a la tarde está acelerado. Puede darse esa circunstancia. Pero en la mayoría de los casos, estos pacientes tienen una progresión lenta. Me explico. Cuando yo hablo de la hipomanía, es cuando hay que intervenir. Entonces, cuando el paciente está hipomaníaco, todavía tiene conciencia y tiene voluntad de lo que está haciendo. En ese momento, si hace un préstamo, sabe que lo está haciendo. Sin embargo, esto va evolucionando hacia la manía, en donde ahí ya el paciente llega a perder la conciencia y la voluntad de sus actos. Qué bárbaro, Interesante. A ver, Loida. Sí, doctora. ¿Cuáles serían los síntomas en los niños y en los adolescentes? Mira, niño adolescente también. Si bien es muy poco frecuente diagnosticar un trastorno bipolar en un niño, hay casos puntuales donde sí ya se han hecho diagnósticos. Solo que uno tiene que tomarlo con pinza para diagnosticar esto en los niños porque ellos están en proceso de formación de su personalidad. Entonces uno no puede así de entrada decirlo, tarda un tiempo para poder decir, bueno, esto es un trastorno bipolar. Pero generalmente lo que ocurre son en ellos los cambios de estado de ánimo que no son secundarios a situaciones determinadas. O sea, no es que se pone a hacer una rabieta porque alguien le puso un límite o porque le lastimó, sino que el niño empieza a hacer síntomas de depresión sin ninguna explicación. Llora, no quiere comer, baja su calidad de concentración, por ende las profesoras detectan que le va mal en la escuela y se empieza a buscar. Generalmente si hay un componente genético, si la abuela, el papá, un tío cercano, el hermano del papá o de la mamá tenía esta enfermedad, entonces es un signo de alerta. Pero tampoco puede decirse, este chico tiene un trastorno bipolar. Sería algo muy irresponsable diagnosticarlo. Los psiquiatras especialistas en niños son los que tienen la autoridad de decir, bueno, este es el diagnóstico, pero particularmente un psiquiatra generalista no se animaría luego a diagnosticar en un niño, por ejemplo, este trastorno. Qué interesante, Martín. ¿El trastorno bipolar se trata con medicamentos, doctora? Sí, se trata con medicamentos estabilizantes del humor y en algunos casos se utilizan los antipsicóticos. Y te agradezco la pregunta porque solemos tener un problema grave con esta situación. Muchos colegas y no colegas, por ejemplo, licenciados en psicología y hasta médico ñaná, dan a los pacientes antidepresivos, porque los antidepresivos en su gran mayoría son de venta libre
Entonces el farmacéutico te puede dar, no necesita una receta. ¿Qué pasa? Si yo tengo un paciente bipolar que está en una etapa depresiva y le doy un antidepresivo común como le daría a cualquier paciente con depresión, voy a virar a ese paciente de la depresión a la manía, volviéndolo agresivo, volviéndolo a este paciente maníaco en cuestión de días. Entonces es muy riesgoso porque de la manía es mucho más difícil bajarle al paciente que de la depresión. Y dentro de la ignorancia de quien trata sin ser especialista, dar un antidepresivo para un depresivo es común. O sea, yo lloro, estoy triste, no como tomarle este antidepresivo, te dice el clínico. Pero a los 3 días estás rascando el techo, estás agresivo, estás inquieto, no puedes dormir y ese es una negligencia porque la medicación genera un viraje en estos pacientes. Nunca un paciente bipolar tiene que tomar un antidepresivo a no ser con la supervisión de un psiquiatra. Qué bárbaro. Doctora, ¿y cómo ayudamos? Ahora, ¿cómo le ayudamos a la persona que conocemos ya que está con trastorno bipolar? ¿Cómo le podemos ayudar los compañeros de trabajo? ¿Cómo le puede ayudar el familiar en casa? Porque pueden estar estables, como bien dijiste, pero hay que ser tolerantes. ¿Qué cosas no hay que hacer que le gustan? No se tiene que hablar del tema. En realidad no, Juan. No. Hablar del tema es lo más importante. Ah, muy bien. Asumir esa enfermedad como tal. Que alguien se tome el tiempo de explicarle, ¿sabes qué? Esto que vos tenés en una etapa de estabilidad, explicarle, esto que vos tenés una enfermedad. Y si vos no haces bien las cosas, te vas a volver a enfermar. Uno no tiene por qué modificar las conductas ante un paciente que está estable. Entiendo. Pero, si yo soy familiar de un bipolar y este paciente está en una etapa maníaca, donde está agresivo, donde está irritable, yo no me voy a ir a meter el dedo en la llaga, porque lo que voy a generar es que me agreda o que se ponga mal. Entonces, generalmente los familiares saben cómo manejar las conductas de estos pacientes cuando están así con esa situación. O cuando están deprimidos, sumidos en una depresión profunda, el familiar detecta, sabe eso y sabe que no tiene que estar constantemente yéndose a decirle, levantate, puede venir, podemos tomar, dale, pues vos podés, porque son pacientes que necesitan un antipsicótico para poder salir de esa depresión y no solamente un apoyo. Por eso es que en estos casos, cuando tenemos pacientes con trastorno bipolar, el trabajar con el paciente de psicología y con la familia del paciente es muy importante, porque la familia tiene que entender que este paciente si te pega no es porque no te quiere, sino que porque está maníaco y en vez de llevarle a la cárcel tenés que llevarle al hospital. Entiendo. Qué programa. Gracias, doctora. Recuerdo, así nomás mientras estoy hablando contigo, doctora, el Salmo 23. Puede venir de consuelo para el familiar o para la persona que está escuchando, que está estable, pero que tiene el trastorno bipolar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Uno tiene que poner su confianza en Dios. Él nos da el descanso, ¿verdad? Y con la ayuda médica y con la paz de Dios, uno puede vivir una vida normal, formar una familia sin problema. Pero no dejemos de lado la parte médica, ni tampoco la parte espiritual. Ambas te pueden ayudar a tener una vida estable. Si sos joven, estás a punto de casarte o querés casarte y tenés trastorno bipolar, tranquilo. Si te medicas bien, si tenés una buena salud mental, una buena salud espiritual, podés vivir mucho tiempo tranquilo, ser feliz, disfrutar de la familia, que es un regalo de Dios. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.